Hola, me llamo María Isabel y me encantan las cosas hechas a mano y entonces por eso comparto los vídeos porque como he sido siempre autodidacta, pues creo que pueden servir de ayuda a algunas personas que también son autodidactas como yo. Hay muchas maneras de empezar, os voy a enseñar con la anilla mágica. Esta es la hebra, veis la parte corta, la pongo alrededor del dedo, me voy por detrás, levanto aquí un poquito para introducir el ganchillo, tiro de la hebra de detrás, así, y ya tengo la anilla mágica y ya puedo empezar echando hebra y haciendo una cadeneta. Hago 3 cadenetas, echo hebra y tiro, echo hebra y tiro, echo hebra y tiro. Ahora voy a hacer un punto alto, echo hebra, la introduzco por la anilla, atrapo la hebra por debajo y ya tengo 3 hebras en el ganchillo. Echo hebra otra vez, la paso por las 2 primeras, atrapo hebra otra vez y la paso por las 2 siguientes. Y otra vez otro punto alto. Echo hebra, lo introduzco por la anilla, atrapo la hebra, otra vez atrapo hebra, cuando tengo 3 lo paso por los 2 primeros bucles y atrapo hebra otra vez y lo paso por los 2 segundos. Ya tengo un lado, esto va a ser un lado del cuadrado. 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, es lo mismo de alto, y 2 puntos altos. En cada lado va a haber 3 puntos altos. Ahora voy a hacer la esquina, que son 3 cadenetas. Atrapo hebra y tiro y ya he hecho una cadeneta. Atrapo la hebra, tiro y ya he hecho la segunda cadeneta. Para los que quieran iniciarse, que no sepan hacer cadeneta ni nada, pues tengo otro vídeo que lo podéis ver arriba en la pantalla o también en la descripción. Echo otra vez hebra y lo saco. Entonces ya tengo 3 cadenetas, eso va a ser la esquina. Ahora voy a hacer otros 3 puntos altos que van a ser el otro lado. Echo hebra, lo introduzco por la anilla, atrapo la hebra por debajo, la saco cuando tengo 3, echo hebra otra vez, lo saco por los 2 primeros, echo hebra y lo saco por los 2 segundos. Otra vez, echo hebra, la introduzco por la anilla, saco hebra otra vez, echo hebra, lo saco por los 2 primeros bucles, echo hebra y lo saco por los 2 segundos. Otra vez, echo hebra, lo introduzco por la anilla, atrapo la hebra por debajo, cuando tengo 3, echo hebra, lo saco por los 2 primeros, echo hebra por los 2 segundos. Ya tengo el otro lado y ahora voy a hacer la esquina, que son 3 cadenetas. Atrapo la hebra y tiro, una cadeneta. Atrapo la hebra y tiro, 2 cadenetas. Atrapo la hebra y tiro, 3 cadenetas. Y ahora hago el otro lado, que son otros 3 puntos altos. ¿Veis? Echo hebra, la introduzco por la anilla, atrapo una hebra por debajo, ya tengo 3 bucles, en el ganchillo saco hebra, lo paso por los 2 primeros bucles, atrapo otra hebra y por los 2 últimos bucles.
Si la anilla es muy grande, pues le tiráis aquí de esta hebra y se hace más pequeña, demasiado pequeña quizás. Ahí. Otra vez, otros 2 puntos altos para que sean 3. Echo hebra, lo introduzco por la anilla, atrás por la hebra por debajo, echo hebra, lo paso por las 2 primeras, echo hebra y por los 2 últimos bucles. Bueno, pues me queda hacer el otro lado. He hecho 3 lados, pues ahora 3 cadenetas, que es la esquina. 1, 2, 3 y hago el otro lado, que son 3 puntos altos. Ya me voy a parar menos porque ya sabéis hacer el punto alto. 1, 2 y 3. Bueno, pues ahora me falta terminarlo la esquina. Aquí en todas ellas he hecho 3 puntos de cadeneta, pero ahora para terminar no voy a hacer eso, porque el punto de cadeneta termina justo ahí, justo aquí. Entonces yo quiero que termine en el centro para poder hacer los aumentos, que termine ahí, en el centro, aquí en el centro. Entonces, para hacer eso voy a hacer un punto de cadeneta, y ahora echo hebra, y voy a hacer un punto medio alto, echo hebra y pincho en la tercera cadeneta, en la tercera, pero cuidado de si hacéis esto y solamente atrapáis una hebra, se queda muy abierto. Tenéis que pinchar justo en el centro de la cadeneta para que no se abra. Entonces, cuando ya tenéis 3 bucles, lo voy a hacer otra vez de nuevo. Habéis hecho la cadeneta, luego echáis hebra, pincháis en el centro de la tercera cadeneta y sacáis una hebra. Cuando tenéis 3, echáis hebra y lo pasáis por todas ellas. Y veis que no he terminado ahí, sino en el centro de la esquina, porque ahí voy a hacer 2 puntos altos, aquí en la esquina. Esta primera vuelta tiene 3 puntos altos, la siguiente va a tener 7, porque le añadimos 2 aquí y 2 ahí. Pues empiezo la segunda vuelta y así todas las vueltas que queráis, porque eso lo podéis hacer lo grande que queráis. Siempre se empiezan las vueltas de la misma manera, con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, que equivalen a un punto alto. Y ahora un punto alto, echo hebra y en el hueco introduzco el ganchillo, saco hebra, ya tengo 3 bucles. Echo hebra otra vez, lo saco por los 2 primeros bucles, echo hebra y por los 2 siguientes. Ya he hecho los 2 aumentos ahí en la esquina. Ahora sigo haciendo puntos altos, pero voy pinchando. Ahora voy a enseñar, este primero quizás no se ve muy bien, pero voy a enseñar lo siguiente. He hecho otro punto alto, echo hebra, se pincha justo ahí debajo, lo que se forma la cadeneta, porque si atrapáis solo una hebra no se va a quedar bien. En otros trabajos solo se atrapa una hebra, pero en este caso lo hacéis, echáis hebra y lo pasáis por debajo de las 2 hebras, así.
atrapáis la hebra por debajo y cuando tenéis 3 pues lo mismo, echáis hebra, lo pasáis por los 2 primeros bucles, echáis hebra por los 2 últimos, otra vez echo hebra, hago lo mismo y ya llevo 5, 2 de la esquina, 3 encima y ahora en la otra esquina hago otros 2. Bueno, pues ya he hecho el lado completo, que son 7 puntos altos. Hago la esquina con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y voy a hacer el otro lado que va a tener también 7 puntos altos, 2 aquí en la esquina, 3 aquí encima y 2 en la otra esquina. Lo voy a hacer. Echo hebra en la esquina, voy a hacer 2 puntos altos, ya no me paro porque ya supongo que sabéis hacer el punto alto, y 3 encima de los otros 3, ya sabéis, pillando 2 hebras justo debajo de lo que se forma como una cadeneta. En realidad no es una cadeneta, un punto alto, pero arriba parece una cadeneta, pues ahí justo debajo, y hacéis otro punto alto y otro punto alto, y en la esquina 2. Hago la otra esquina con 3 cadenetas, siempre las esquinas serán 3 cadenetas. Y hago el otro lado, aquí haciendo 2, 3 aquí encima y 2 en el hueco. Entonces en el hueco hago 2 puntos altos. Tres encima de los de abajo, tengo otro vídeo hecho sobre el punto haciendo lo mismo, pero es que en mi casa el punto alto se hacía en 3 veces, pero ahora ya lo voy a hacer como normalmente se hace siempre en YouTube, que son en 2 veces. Y aquí otros 2 puntos altos. Ya llevo 3 lados, me falta el último. 3 cadenetas de separación para la esquina y hago ya el último lado. Dos puntos altos en la esquina, 3 encima de los de abajo, y 2 puntos altos aquí en la esquina otra vez. Tenéis que contar al principio los puntos para que os salgan en todos los lados igual, que no haya más puntos en un lado que en otro.
Bueno, pues ya he hecho los 4 lados, voy a tirar ahí bien de la anilla para que se quede eso redondito. Y ahora ya me queda hacer en la última esquina, que como dije antes es diferente. Se hace una cadeneta, lo voy a hacer ahora despacio, una cadeneta, se echa hebra, se pincha en la tercera cadeneta de la vuelta anterior ahí, 1, 2, 3, en el centro, y cuando tengo 3 echo hebra otra vez y la saco pasando por todas ellas, y veis que se queda justo ahí en medio. Con esta forma hago otros cuadrados que se hacen los aumentos aquí en medio, pero con esta forma, haciendo los aumentos ahí, no se nota en absoluto dónde está hecho el aumento. Entonces voy a empezar la tercera vuelta. Se puede hacer todas las vueltas que queráis, que la tercera vuelta, si aquí hay 7 más 4, va a haber 11 puntos en cada lado. Bueno, pues empiezo la vuelta haciendo, todas las vueltas empiezan lo mismo, igual, es siempre lo mismo. 3 cadenetas, y ahora echo hebra y en el hueco voy a hacer un punto alto. En cada hueco un punto, 2 puntos altos. Y ahora 7 encima de los 7 de abajo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora en la esquinita hago otros 2 más, echo hebra y hago un punto alto y otro punto alto, y lo mismo, veis, ya este lado ya tendrá 11 puntos altos, 3 cadenetas para la esquina y el otro lado, que se empieza haciendo 2 puntos altos aquí, 7 encima de estos y 2 puntos altos en los lados. Entonces, en la esquina hago 2 puntos altos y 7 encima de los otros 7. Bueno, ya no continúo porque yo creo que ya lo podéis hacer solas o solos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta pronto.